te entregaba. Aquí la cosa no es así. La política social es un derecho de los venezolanos y el primer derecho es el derecho de la libertad. Por eso es que hablamos de subsidio directo. El subsidio directo, que además se le va a entregar es a las madres, se le va a entregar a la jefa de hogar o a la administradora del hogar. Sí. Porque todos sabemos que la administradora del hogar o la jefa del hogar es la que garantiza que ese dinero va a ser para el hogar, pues no va a tener ningún tipo de filtraciones. Pero va a estar en las manos, en la libertad, en la decisión de esa madre de familia qué hacer con ese subsidio. Eso, por supuesto, las campañas, porque hay que hacer muchas campañas educativas de que eso debe ir canalizado a adquirir aquellos alimentos que son, digamos, de más bajo costo con relación al componente nutricional que tienen. Ahora, eso va a ser dirigido obviamente a los hogares más pobres. Nuestra primera aproximación, porque tenemos un problema de estadísticas sociales importantes, en Venezuela hubo un blackout no solamente informativo, sino de información en general. Claro, en general, ¿no? Y empezando por las propias estadísticas. Aquí se dejaron de hacer las encuestas de hogares por muestreo y las universidades tuvieron que asumir el caso de la ENCOVI, que la ENCOVI es el instrumento que nos ha permitido poder seguir idea de qué hacer. Entonces, nuestra primera aproximación a la identificación de los hogares que serían beneficiarios de este subsidio es territorial, ¿verdad? Es decir, es a nivel de segmento censal, que son unidades de 200 viviendas, y entonces, inclusive allá adentro hay heterogeneidad, pero tendríamos que ir después a hacer una encuesta de identificación de beneficiarios, eso se hace más o menos en 3 meses. Pero, como les decía a ustedes antes de empezar el programa, lo esencial de esto es que nosotros tenemos que estar listos para cuando haya que entrar. O sea, cuando haya que cambiar a Venezuela, no podemos sentarnos a pensar qué vamos a hacer con Venezuela. O sea, que esa identificación de los sectores más vulnerables, ¿dónde están? ¿Cuántos son? ¿Está lista ya? Desde el punto de vista geográfico está hecha. Porque la idea sería, en vista de la emergencia y de todo lo que eso implica, que es la vida y la muerte, que al día siguiente ya esas personas puedan comenzar a tener Exactamente, o sea, ahí está la identificación geográfica y dentro de la identificación geográfica la estimación de cuántos hogares se verían beneficiarios y de eso sería cuántas de las jefas de hogar o las administradoras de hogar que tengan cuentas bancarias que además utilicen, ¿sí? Y si no, para bancarizarlas rápidamente, sabemos cuántos no tienen, porque evidentemente eso va a ser a través de transferencias bancarias, etcétera. Eso va a ser durante un periodo de tiempo. Todavía no se tiene establecido cuál va a ser el periodo. Sí se sabe, hay un primer periodo que son 3 meses. Después de 3 meses va a haber, digamos, una mejor selección, porque como te decía, la primera selección es agregada, es territorial, pero cuando podamos tener los instrumentos, digamos, del Estado para medir científicamente al país, pues entonces en esos primeros 3 meses se hace una segunda mejor identificación, porque aquí la idea es focalizar, aquí la idea es que las ayudas sociales vayan dirigidas exactamente a quienes lo han utilizado. Hemos estado hablando fundamentalmente de las transferencias, porque ese es el grueso, ese es el que va a permitir estabilizar la situación social en Venezuela, pero también digamos que hay un conjunto de programas que van dirigidos a poblaciones muy específicas. En el caso de los jóvenes, nosotros tenemos que tratar que precisamente en esa transición los jóvenes no abandonen la escuela. En Venezuela el abandono escolar es básicamente en primer año de bachillerato y en tercer año de bachillerato, esos son los dos momentos importantes. Tenemos estructurados programas de reforzamiento docente básicamente en tercer año de bachillerato, para que los muchachos sientan que están aprendiendo, que los están ayudando, ¿verdad? Que ellos sí sirven para estudiar. Que vale la pena. Claro, y que además vale la pena. Vamos a ir a un sistema de becas para retener a esos muchachos dentro de las escuelas. Hay una experiencia buenísima en el caso de Chile. Chile es el país de América Latina que más alta nivel de escolaridad a nivel secundaria tiene, y es precisamente por ese programa de retención escolar. La otra cosa importante, pensando ya en poblaciones específicas, nosotros tenemos que restablecer o inaugurar el programa de alimentación escolar en todas las escuelas, tanto públicas como subvencionadas. Estamos hablando probablemente de unas 20.000 escuelas, porque específicamente en educación básica, una de las cosas que garantiza que al muchacho lo envíen a la escuela es que en la escuela haya comida. Profesor, ¿sí? ¿Y hay suficientes profesionales en las distintas áreas, aún en Venezuela, a pesar de la cantidad de gente que ha migrado, sobre todo de gente calificada para la salud, para la educación, para la comunicación, para atender entonces este programa al que va a haber que hacerle frente en el futuro? Sí, a ver, en la primera etapa yo creo que sí contamos con los recursos humanos y seguramente vamos a contar con toda la ayuda financiera
necesaria para llevar adelante. Yo creo que el gran reto viene más adelante. O sea, el reto es cómo estabilizamos al país, pero ¿qué significa estabilizar al país? No solamente que la escuela abra y que haya, digamos, alguna comida, sino que además la escuela sirva para algo. Para que la escuela sirva, tenemos que volver a trabajar con nuestros docentes y entonces allí es donde vamos a necesitar mucho más recursos humanos, pues, ¿no? Entonces yo creo que el cuello de botella de dificultades de términos de recursos humanos sería a partir del primer año, del segundo año, pero todos tenemos la esperanza que esos 3 millones de venezolanos que se nos fueron, muchos de ellos cuando esto cambie van a volver. Claro, o sea, yo y muchos de los que nos están viendo, nuestros hijos están afuera y nosotros estamos aquí tratando de hacer qué, tratar de arreglar esto para que nuestros hijos puedan volver con todos los haberes y con todos los conocimientos que adquirieron estando afuera, porque una de las cosas buenas que tienen estos procesos de desgracias humanas es que los que se fueron van a traer a Venezuela unas capacidades, unas habilidades, unos conocimientos, una disposición al trabajo, un entendimiento de lo que es la vida, digamos, colectiva y pública que no tenían cuando se fueron. Entonces, el shock, digamos, beneficioso, no solamente lo vamos a tener desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, sino también esos venezolanos que van a regresar van a traer de los lugares a donde fueron muchas de las cosas que antes no tenían. Vamos a hacer otra pausa, profesor, le vamos a pedir otro poquito porque hemos hablado del aspecto alimentario, educativo, pero por ejemplo el aspecto de salud, el área de salud también, cómo atenderlo, que quizás es uno de los que están, bueno, yo diría peor que de todos, ¿no? Seguimos conversando con el profesor Luis Pedro España al regreso de esta pausa. Hay un garzón en cada corazón. A mí la salsa me gusta desde el primer día que la escuché. La canción fue la que nos unió Canela. Pero esta salsa, ¿no? Esta que se le siente el barrio, el trapiche. Andar con mujeres bonitas. Perdón por la propuesta indecente, ¿no? ¿Indecente? Sí, lástima que no haya traído el chingue para nadar en el mar de tus ojos. De verdad eres poeta. No, señorita, yo no soy poeta. Mi papá era el poeta. Yo simplemente soy un hijo de poeta. Garzón, de lunes a jueves, a través de la señal en vivo de nuestra tele, disponible en Vivo Play. Realmente te conecta. La joven desapareció hace 6 años en circunstancias que a día de hoy no han sido aclaradas. No va a volver, Aita. Ana está muerta. ¡No digas eso! Está muerta. Las primeras investigaciones apuntaron hacia su pareja por aquel entonces, Jon Aristegui. Tu vuelta, hijo. Solo va a remover el pasado. Nos va a traer más dolor a todos. Cuando te marchaste, solo conseguiste darle la razón a todos los que te culparon por la desaparición de Anne. Nadie sabe lo que está pasando. Las cosas van a seguir así. ¿Crees que le hiciste algo a Anne? No lo sé, no lo recuerdo. ¡Dios! ¡No! Bienvenida a casa, mi amor. Presunto culpable. Resuelve el misterio por la señal en vivo de A3 Series, disponible en Vivo Play. Realmente te conecta. Comienza la batalla. Comienza el espectáculo. Más grande que nunca. Así suena la voz. Aquí. En Antena 3. Suena bien, ¿verdad? La Voz. Por la señal en vivo de Antena 3, disponible en Vivo Play. Realmente te conecta. Humor, humor y más humor. ¡Estoy ebrio! Le decía, hola, cójame una bola. ¿Qué es eso? Voy por los huevos. ¿Qué pasó con los huevos? ¡Los tengo aquí! ¿Qué debe tener un paciente para que lo operen de urgencia? Y yo, plata como un berraco. La mejor opción para tener sábados felices. Solo a través de la señal en vivo de Caracol Internacional. Disfrútalo por Vivo Play. Realmente te conecta.
Vivo Play realmente te conecta. Seguimos conversando en Noticias en Vivo con el profesor universitario sociólogo Luis Pedro España sobre el plan país que presentó el día de ayer Juan Guaidó y la oposición venezolana. El plan de gobierno, lo que se tiene previsto hacer en el corto y mediano plazo para avanzar en esa reconstrucción de Venezuela. Hemos hablado, profesor, sobre distintas áreas, sobre la economía, por supuesto, y cómo esto va a hacer que avance ese programa. Pero también le dejamos una pregunta en el aire en cuanto al sistema de salud y qué es necesario hacer en lo inmediato con respecto a eso. Hay muchas deficiencias, no solo en el salario de los trabajadores, en la infraestructura, en la escasez de medicamentos. ¿Cómo han evaluado esa situación? Sí, en términos de salud, yo creo que hay dos prioridades fundamentales. Una tiene que ver con la dotación de medicamentos. En la dotación de medicamentos hay, bueno, toda la parte, digamos, de medicamentos genéricos o que llaman esenciales en otros países. Pero en el caso nuestro, yo creo que lo más fuerte y lo que hay que garantizar en términos de abastecimiento y también de que garantizar el acceso de los pacientes es el de enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas son aquel tipo de enfermedades que usted seguramente se va a morir de eso, pero va a vivir 20 años o 30 años más. Siempre y cuando tenga el medicamento. Estamos hablando de diabetes, de hipertensión y de algunas otras patologías, quizás no, algunas patologías de cáncer, quizás no todas por el tema de costo. Y precisamente hablando de cáncer, hay unas patologías de alto costo que también hay que pensar en ellas. Bueno, por supuesto de SIDA, algunos tumores, etcétera. Ese es un componente y ahí lo que se está viendo básicamente con la Federación Médica son cuáles son los protocolos, cuáles son los medicamentos que se les va a dar atención prioritaria, pues, ¿no? Porque evidentemente la industria farmacéutica tiene una diversidad de medicamentos para estas enfermedades, pero bueno, somos un país pobre y este país pobre tiene que ver cómo administra sus recursos y cuáles son los medicamentos a los que le va a dar prioridad y con qué tipo de medicamentos se va a tratar cada una de las patologías, pues, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, todo lo que significa restablecer la red hospitalaria, o sea, por lo menos lo que se llaman los hospitales cabeceras de distrito sanitario, que son más o menos unos 40 hospitales. Ya hay trabajos a través precisamente de los médicos de esos hospitales que han hecho como el inventario de todos los reactivos, equipos, material médico quirúrgico. La encuesta de hospitales me imagino que les ayuda muchísimo. Claro, eso es un insumo fundamental y entonces ese es el otro componente. Ya después, superada la etapa de emergencia, parte de la etapa de emergencia es reducir la lista de espera de operaciones que pueden ser programadas, reducir esa lista de espera de un año pues a meses o a 1 o 2 meses. Y ya después en la etapa de estabilización, entonces todo el sistema de atención primaria en salud, que ha sido desmantelada, barrio adentro no existe. Una de las grandes desgracias que pasó con la política social es que lo nuevo nunca terminó de llegar y se pensaba que para que naciera lo nuevo había que destruir lo viejo. Entonces, bueno, nos quedamos, como dice el dicho, sin el chivo y sin el mecate. Pues, ¿no? En el caso de salud, en la etapa de estabilización hay que restablecer esa atención primaria en salud y hay que, repensar cuál es el sistema de salud que se quiere en Venezuela. Algo que está muy relacionado con el tema de la salud, pero que es la atención a la población de la tercera edad. Allí en la etapa de emergencia lo que se ha pensado es que efectivamente en Venezuela tengamos un sistema de pensiones no contributivas, es decir, que usted no haya tenido que contribuir al seguro social para tener acceso a la pensión, porque seguramente si usted no contribuyó es porque usted era pobre y entonces cuando llega viejo es doblemente pobre, pues, ¿no? Entonces hay que establecer en Venezuela un pilar básico, todos los países de América Latina lo tienen, un pilar básico no contributivo, y sobre ese pilar básico entonces después se construye el sistema pensional contributivo. Y el último componente que tampoco no tiene mucha visibilidad política, pero humanamente es fundamental, es atender a poblaciones muy específicas, que estamos hablando de las poblaciones indígenas, ¿verdad? Y poblaciones que habitan en zonas aisladas, pues, ¿no? Eso es más o menos el 8% de la población. No suena gran cosa, pero allí es donde ocurren las grandes
digamos, desgracia. Cuando usted ve el caso de Maracaibo, que tiene cerca estas poblaciones que son, por un lado son etnias indígenas, ¿verdad? Las comunidades guajiras, guayú, etcétera, y poblaciones además fronterizas. O sea, las grandes desgracias que usted ve, claro, niños que se mueren por desnutrición, etcétera, ocurren en esas zonas, y bueno, esas son las zonas de poblaciones específicas que hay que atender. Profesor, y una vez que se atienda esta emergencia humanitaria a aquellos ciudadanos que están muriendo por falta de medicamentos, por falta de alimentos, ¿en qué hay que avanzar en cuanto a los problemas estructurales que se han generado ya en la sociedad venezolana luego de 20 años de una política como la que hemos visto? Sí, yo creo que el gran reto que tenemos una vez que superemos la emergencia, una vez que, como dicen los médicos, tengamos el paciente de alguna manera estabilizado y lo podamos llevar a la habitación, ¿verdad? Sacarlo de la sala de emergencia, lo que hay que hacer es, bueno, restablecer las redes de atención social. O sea, las escuelas. O sea, las escuelas en Venezuela tienen que ser el lugar donde los muchachos entran a las 7 de la mañana y no salen sino hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y que puedan comer en esas escuelas. Eso es un proceso difícil, es un problema no solamente es un problema de recursos, sino también de capacitación, de mejoramiento de lo que es el gobierno de la escuela, que el gobierno de la escuela esté en el director de la escuela y no en un supervisor, ¿verdad? De zona educativa, que es más bien un funcionario político. O sea, la arquitectura de la prestación de servicios sociales en salud y educación es el gran reto que tenemos en Venezuela hacia futuro. Y eso la idea es que eso podamos hacerlo en un plazo de 3 a 5 años. Eso requiere un debate nacional en cada una de esas áreas, por lo menos cuál va a ser el sistema de prestación de salud. Hay varios modelos, unos modelos son más costosos, otros son menos costosos. Unos, digamos, que son distributivamente hablando, son más progresivos, otros son más regresivos. Algunos dicen, por ejemplo, que el sistema de salud debería ser una especie de sistema a través de seguros, como trató de hacer el Medicare de Obama. O sea, el modelo de prestación de servicios es el gran reto que tenemos una vez superada la emergencia. Porque fíjese que la gente dice, bueno, en lo económico podría recuperarse medianamente rápido, pero el gran drama va a ser cómo recuperar a Venezuela desde el punto de vista social. Sí, y en eso, en la prestación de esos servicios. Y bueno, ni hablar del sistema de bienes públicos, pues, ¿no? De servicios sociales. Claro. O sea, lo que es agua, lo que es electricidad, combustible para los hogares, transporte público, que eso ya se convierte, ya eso forma parte de la calidad de vida. O sea, el tener agua, tener electricidad, eso forma parte de la calidad de vida. Una escuela no puede funcionar si no tiene agua. Un hospital no puede funcionar si no tiene agua, pero también si no tiene electricidad. Eso es urgente, pues, ¿no? El restablecimiento de los sistemas de transporte. Usted no puede reactivar la actividad económica si no cuenta con un sistema de transporte. Entonces, yo creo que tenemos muchos retos por delante, pero creo que son unos retos que ojalá podamos asumirlos, porque ese es el reto de la aventura de construir el país que nos destruyeron en 20 años, pues, ¿no? Y creo que eso es una aventura a la cual todos los venezolanos... de asumirla. No, por supuesto. Además, tú lo ves, la energía social, yo me imagino que cuando esto llegue, no sé, los viejos como yo los volveremos jóvenes 10 años menos, y las jóvenes como ustedes pues tendrán 10 años más de experiencia encima, pues, ¿no? Bueno, quizás una buena muestra de eso es lo que ocurrió en el país en el último mes, que parecía que todo el mundo estaba dormido social y políticamente hablando, y en apenas 5 días hemos visto un cambio impresionante desde el punto de vista político, periodístico. Yo creo que ha sido bastante sorprendente, y eso nos dice que efectivamente esa fuerza del venezolano como ciudadano, como ser humano, sigue estando allí. Así es, nunca se resignó. Sí, que estamos listos. Sí. Gracias, profesor, de verdad, por habernos acompañado en toda esta explicación.